Gracias a Dios por su misericordia que nos permite reunirnos una vez más para aprender la palabra de Dios. Gracias porque Él es bueno y queremos honrarlo, siempre escuchar su palabra y obedecerlo. Oremos. Te damos gracias, oh Dios, por lo bueno que eres. En Cristo Jesús nos has dado la oportunidad de conocer el mensaje de salvación y te pedimos que así como abrimos tu palabra, tu Espíritu Santo nos guía a comprenderla. Te damos gracias porque es para nuestro bien y eso es una parte de nuestra vida cristiana, crecer y hacer tu voluntad. Gracias en nombre de Jesús. Amén. Pues es un buen día para aprender la palabra de Dios y el día de hoy estaremos compartiendo el mensaje por título Vivimos según el Espíritu Santo porque somos de Cristo. Vivimos según el Espíritu Santo porque somos de Cristo y está basado en Romanos capítulo 8, versos 9 al 15. Y es lo que queremos insistir para nuestra vida cristiana porque es una forma de aprender a vivir como Él quiere. El mensaje de hoy es muy claro y se refuerza bastante por el apóstol Pablo, que es guiado por el Espíritu Santo. Y así dice la palabra en Romanos capítulo 8, verso número 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces, solo hay dos formas de vivir. Una es seguir viviendo según nuestros deseos. Esa forma nos separa de Dios, porque se opone a su voluntad. Y la otra forma es vivir según el Espíritu, que nos guía para hacer lo que a Dios le agrada. Entonces, podemos quedar bien claros de que para salvación y para condenación hay dos formas. Estamos hablando específicamente de nuestro destino eterno. Entonces, qué importante es que nosotros tengamos una respuesta clara, precisa, para poder llegar a la presencia de Dios el día que muramos. Creemos que vamos a estar delante de Él y Él nos pregunta, ¿por qué debo dejarte entrar? Uno tiene que tener una respuesta muy clara y tal vez podemos sentirnos impresionados de su grandeza, de su santidad. Y la única respuesta válida es porque vivimos según el Espíritu, porque somos de Cristo. Un día Él se entregó para la salvación de todas las personas que quieran arrepentirse y creer en el Evangelio. Y yo fui uno de ellos. Y estamos viviendo ahora según el Espíritu. Y por eso estamos aquí y queremos entrar a tu presencia, oh Dios. Bueno, la Biblia nos enseña que no vivimos ya según la carne. ¿Qué es vivir según la carne? Vivir según la carne es vivir según nuestros anhelos, nuestros deseos, solo pensando en nosotros. Es una manera egoísta de vivir sin Dios. Uno puede hacer cualquier cosa, pero no tomar en cuenta a Dios, sino tomarnos en cuenta a nosotros mismos. Esto es vivir en el placer, vivir en los planes y propósitos que uno mismo se proponga. Es una manera de decir, yo puedo, yo quiero y yo hago. Entonces, no se toma en cuenta a Dios viviendo según la carne. Pero dice aquí que ya no vivimos así, ya no. Ahora vivimos según el Espíritu. Pero hay una condición aquí, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y para que el Espíritu Santo more en nosotros, tenemos que nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo, uno tiene que arrepentirse y creer en el Evangelio y dejar que el Espíritu Santo sea el que nos lleve hasta la presencia de Dios por la justificación de Cristo Jesús en la cruz, porque Él murió para pagar los pecados de todo el mundo,
pero también resucitó para demostrar que ha vencido la muerte. Y la palabra de Dios nos enseña también que si alguno no ha nacido de nuevo, entonces no tiene el Espíritu Santo. Y si no tiene el Espíritu Santo, no es de Él. Y ese es el mensaje en Romanos 8:9. En Romanos 8:10 dice, si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Cuando uno está en Cristo, entonces Él está con nosotros. Él ha enviado a su Espíritu Santo a morar dentro de nosotros, a habitar, a dirigirnos, a consolarnos, a guiarnos, a enseñarnos. Y entonces yo puedo ver aquí en su palabra que vivimos dos cosas. Una, el cuerpo está muerto a causa del pecado. Es cierto, nuestro cuerpo batalla para hacer la voluntad de Dios, porque la tendencia es a no obedecer. Sin embargo, dice aquí que el Espíritu, por Cristo Jesús, que vive en nosotros, vive a causa de su justicia. Nuestro espíritu conecta con Dios porque Cristo ha muerto y Él ha pagado la culpa de nuestros pecados. Nosotros hemos creído y Él ha hecho posible esto. Dice el verso número 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Bueno, aunque ese cuerpo esté afectado por esa mortalidad, porque tenemos que morir, tarde o temprano llegaremos a morir. Pues la muerte toma desde bebés que aún han nacido hasta personas de cualquier edad, de cualquier clase social, de cualquier formación educativa. No importa, la muerte llega en un momento de la vida de todo ser humano. Y entonces dice, aunque este cuerpo a la verdad va a morir, nosotros tenemos la esperanza que aquel que levantó a Jesucristo de la tumba, lo levantó de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Entonces tenemos la esperanza de la resurrección. Tenemos esperanza de que aún después de morir podamos estar en su presencia. Como bien lo dice San Juan capítulo 11, verso 25. Las palabras de Jesús ahí son, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces nos queda ser agradecidos, a tener felicidad y gozo, porque Jesús es nuestro Señor, nuestro Salvador, y Él venció la muerte con poder. Y Él nos promete que así como Él resucitó, nosotros también vamos a ser vivificados un día. Estaremos en su presencia con un cuerpo nuevo, glorificado, sin más mancha ni más debilidad. Estaremos cambiados, transformados en un abrir y cerrar de ojos. Bueno, Romanos 8, 12 y 13 dice así, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Bueno, habla de una deuda, que todo ser humano tiene una deuda. Sí, claro, una persona que no tiene a Cristo es un deudor que vive conforme a la carne, que lo impulsa. Una vida, como he dicho antes, egoísta, solamente para él, para su placer, para sus planes. Y aun cuando esté con otra persona, solamente piensa en él, esa es la vida en la carne. Sin embargo, dice que los que estamos en Cristo, porque dice, así que hermanos, se refiere a los que hemos creído, a los que hemos formado parte de la iglesia mediante Jesucristo. Él nos enseña
que ya no vivamos conforme a la carne. Ya no. Ahora entendemos que cualquiera que vive conforme a la carne morirá. Pero no se refiere solamente a la separación de la familia, se refiere también a la separación de Dios un día por la eternidad. La persona que está en pecado vive físicamente, pero está muerta en sus delitos y pecados. Vamos a decir que son personas vivas físicamente, pero muertas espiritualmente. Así fuimos nosotros también. Un día entendimos el mensaje. Su palabra, su espíritu nos habló a nuestro corazón. Y nosotros decidimos escuchar atentamente y creer. Por eso dice aquí que ya no somos deudores a la carne para vivir así, sino somos ahora deudores para vivir según el Espíritu. ¿Y qué trae el Espíritu? El Espíritu trae vida. Dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y cuando yo quiero pensar en las obras de la carne y lo que es el fruto de vivir en el Espíritu, me lleva a un pasaje muy conocido de Gálatas capítulo número 5, versos 19. Bueno, voy a leer desde el 16 porque dice muy claro, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Otra vez, dice bien claro, pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. El Espíritu nos guía en esta nueva vida que tenemos. Y luego nos enseña también aquí, manifiestas son las obras de la carne. Y ahí están el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, las hechicerías, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías, las envidias, los homicidios, borracheras, orgías. Dice, aún cosas semejantes a estas, acerca de los cuales les amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Vivir según la carne es vivir sin Dios. Esa es nuestra voluntad. Y esta lista que acabo de leer tiene muchísima información, además de las cosas que se hacen ahora en la actualidad, que son semejantes. Quiere decir que se revelan a la voluntad de Dios. Por eso debemos vivir según el Espíritu, porque somos de Cristo. Por eso, si es que somos de Cristo, y si es que tenemos el Espíritu Santo, si es que hemos nacido de nuevo. Y el mensaje es muy claro, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No importa qué religión tengas, no importa quién seas, no importa nada. Lo que importa es que tú debes nacer de nuevo, debes arrepentirte, debes creer en el Evangelio, debes aceptar a Jesús como tu Señor y tu Salvador, y cuando tú lo haces, el Espíritu Santo viene a morar, a vivir, a habitar en ti. Y entonces debemos vivir según el Espíritu hasta que muramos, porque somos de Cristo. Y entonces el versículo que sigue habla del fruto del Espíritu. ¿Qué pasa cuando una persona ha nacido de nuevo? ¿Qué se espera? ¿Qué maravillas hay para que nosotros disfrutemos por estar en el Espíritu? Si nosotros vivimos según el Espíritu, dice aquí, tendremos el fruto de Él, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Eso es algo maravilloso. Entonces yo puedo confiar de que Dios va a estar obrando en mi vida.
Y Él me va a ir transformando día con día. Voy a ir creciendo. Y cada parte, cada característica del fruto del Espíritu se irá desarrollando en mí. Y podré ser alguien que las personas reconocen diferente, que vivimos según el Espíritu, porque somos de Cristo. Y entonces dice ahí claramente nuestra responsabilidad. Y eso nos toca a nosotros y no hay que olvidarlo. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Cómo ven? Nosotros somos responsables de dar muerte, de inutilizar, de inmovilizar, de dejar de practicar la vida en la carne. ¿Por qué? Porque tenemos ahora a Cristo, tenemos el Espíritu Santo. Y dice el verso 25 del capítulo 5 de Gálatas, y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Quiere decir que en un momento fuimos recibidos como hijos de Dios, porque dice la palabra, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí está. Hemos nacido de nuevo por esa misericordia y gracia de Dios. Y por lo tanto, si un día nacimos a Cristo y somos hijos de Dios, debemos vivir guiados todos los días por el Espíritu Santo. Y regresando al pasaje de Romanos, donde nos quedamos, en el capítulo 8, verso 14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Y una característica de los hijos de Dios es que es el Espíritu Santo el que nos guía. Nos va señalando qué hacer. Nos va diciendo, vete por aquí, vete por allá. ¿Cómo lo hace? A través de leer su palabra. Cuando yo quiero escuchar a Dios, leo la Biblia. Y entonces Dios me habla a través de su Espíritu. Yo puedo entender lo que la Biblia dice. Y eso es lo que debe a mí ocupar mi vida. Yo debo vivir según el Espíritu, porque soy de Cristo. Cada uno de nosotros tenemos que hacerlo si es que estamos en Cristo. Y entonces uno puede ver una advertencia o una aclaración muy importante en Romanos 8:15. Pues no haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que haber recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Nosotros ya no estamos bajo el espíritu de esclavitud. Ya no somos esclavos. Ahora somos hijos de Dios adoptivos. Fue Dios el que hizo posible a través de Cristo ser adoptados por su gracia mediante la fe. Y yo puedo ver aquí que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Abba Padre, dos palabras. Abba en arameo y Padre en griego, que significa Padre mío. Pero es una expresión de mucha cercanía, de mucha intimidad, como decir papá mío, mi papá. Poder decirle a Dios esto es como estar bien cerca de Él, reconociéndolo como alguien que nos ama, nos perdona, nos ayuda, nos comprende. No es alguien que vino a destruirnos, sino vino a buscarnos y a salvarnos en Cristo Jesús. Dios nos ha hablado muchos años, desde antes, de siglos antes, pero ahora nos ha hablado en Jesucristo. Si yo quiero escuchar a Dios, tengo que escuchar a Jesucristo. Y yo le puedo decir, Padre mío, mi papá, gracias por lo que has hecho por mí. Yo quisiera entonces compartirles a ustedes que podamos seguir adelante. Y concluyo. Al arrepentirnos y creer en Jesucristo, recibimos el Espíritu Santo en nosotros. Cuando yo recibo al Espíritu Santo,
Es una promesa universal. Cuando yo creo en Jesús, yo puedo estar seguro que Él es quien ha enviado su Espíritu Santo a mí. Y vive en mí, mora en mí el Espíritu Santo. Y entonces Él me va a guiar. Bueno, otra conclusión, el Espíritu Santo nos guía y da el poder para hacer la voluntad de Dios. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, como nos dice Pablo a Timoteo en su segunda carta. Dios nos dice por dónde ir y nos da el poder para andar por ahí. Nos da el poder para no andar donde no tenemos que andar según los deseos de la carne. Yo puedo ver otra y última conclusión. Vivimos justificados por Cristo y por el Espíritu Santo con Dios. Podemos vivir con Él porque somos justificados por Cristo y tenemos una maravillosa comunión con Dios y le podemos decir: Abba Padre, Padre mío, gracias Dios, porque el mensaje de hoy es un mensaje que nos lleva a vivir no como nosotros